Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Claudia Falcone, soy médica infectóloga del Hospital Muñiz y trabajo en el Servicio de Promoción y Protección de la Salud. Nos pidieron que habláramos en el curso teórico de actualización de pacientes VIH-Sida en cuidados críticos de un tema que es sumamente importante, que es el de inmunizaciones en el paciente inmunodeprimido. Empezamos con los objetivos, que yo lo dividí en un primer objetivo general y en algunos objetivos específicos. Como todos saben, el objetivo general es disminuir la morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en estos pacientes que tienen situaciones especiales. Y si lo desagregamos en los objetivos específicos, lo más importante sería, en primer lugar, reconocer cuáles son las posibilidades de protección a través de las inmunizaciones en pacientes que tienen alterada su sistema inmunitario. Saber usar adecuadamente los distintos esquemas de inmunización para este grupo de pacientes y conocer cuáles son las oportunidades para elegir el mejor esquema de inmunización para cada individuo en particular. Además, una cuestión que es sumamente importante en estos pacientes es poder reconocer la importancia que tiene monitorear la respuesta inmunológica y además conocer el riesgo potencial que pueden desencadenar las vacunas en este tipo de pacientes. Una cuestión que no nos debemos olvidar es de la protección de los convivientes cercanos. Esto es sumamente útil porque como hay vacunas que están contraindicadas en esta población de pacientes, protegiendo a los convivientes uno protege al paciente inmunodeprimido. Hay que determinar el modo y la oportunidad para evitar el desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles y jerarquizar la indicación de la inmunización utilizando en cada caso el análisis del costo, beneficio, riesgo de determinadas vacunas en este grupo de pacientes. Hablando en general, si hablamos del valor de las vacunas, todos nosotros sabemos que las vacunas son un instrumento altamente costo efectivo para promover la salud y la riqueza de las naciones. ¿Por qué? Porque reducen la morbimortalidad, porque reducen el costo social, porque disminuyen los gastos de diagnóstico y tratamiento, mejoran la expectativa y la calidad de vida de los pacientes y aumentan la productividad porque disminuyen el ausentismo laboral. Si uno habla de la eficacia de las vacunas, todos sabemos que no solo alcanza con tener el frasquito con número de lote y vencimiento para que esa vacuna sea eficaz para generar la respuesta inmune que uno busca. La eficacia de las vacunas depende de dos elementos fundamentales que son por un lado el huésped y por el otro lado la vacuna en sí. Por el lado del huésped uno tiene que considerar la edad, el estado inmunitario. Hoy vamos a hacer especial hincapié en pacientes que tienen disminuida su inmunidad y el antecedente de uso de transfusiones, hemoderivados o gamma globulina. Eso va a condicionar de algún modo la eficacia de la vacuna dependiendo del huésped. Y por el lado de la vacuna en sí, dependerá del tipo de vacuna, de que uno pueda garantizar una adecuada cadena de frío desde el lugar donde se almacena en general hasta que llega al paciente y que la aplicación sea hecha por personal idóneo. Este es nuestro calendario nacional de vacunación. Todos ustedes saben que evolucionó desde el 2003, donde solo teníamos 8 vacunas, solo para población pediátrica, a un calendario nacional que tiene en la actualidad más de 20 vacunas y que están indicadas para todos los grupos etarios, desde la embarazada hasta el adulto mayor. Si ustedes ven en el amplio calendario de vacunación que tenemos, las que están en celeste son las vacunas que están indicadas para área endémica, que son la de fiebre hemorrágica y la de fiebre amarilla, que ambas son vacunas a virus vivos atenuados y en consecuencia están contraindicadas en los huéspedes inmunocomprometidos, salvo la de amarilla, que después vamos a hacer algunas consideraciones especiales. Como datos de las últimas incorporaciones, ven que está la de sincicial respiratorio, que se incorporó en marzo de este año, y la segunda dosis de varicela, que se incorporó a fines del 2021. Entonces, ¿cuáles son los huéspedes especiales? Tenemos 4 grupos fundamentales que son los pacientes oncohematológicos, los pacientes trasplantados de órganos sólidos, los pacientes viviendo con VIH y después otras situaciones puntuales. Hoy específicamente nos vamos a referir
a los pacientes viviendo con VIH. Entonces, ¿qué aspectos uno debería tener en cuenta? Como generalidad muy grosera y muy global, uno puede decir que los pacientes inmunocomprometidos no deben recibir vacunas a virus vivos atenuados, excepto en circunstancias determinadas. Todas las demás, las inactivadas, las recombinantes, las de subunidad, las polisacáridas, las conjugadas, las de toxoide y las inmunoglobulinas deben ser administradas a los pacientes inmunodeprimidos, pero siempre considerando y teniendo en cuenta que uno no sabe cuánto va a durar y de qué intensidad va a ser la respuesta inmunológica. Es decir, que la respuesta a cada vacuna en estos huéspedes especiales puede ser subóptima. Es muy importante, en consecuencia, poder determinar anticuerpos post vacunación, ya que estos pacientes tienen una menor respuesta respecto a los no inmunodeprimidos y, asimismo, tienen una pérdida más temprana de los anticuerpos. Entonces, es muy importante determinar anticuerpos post vacunación. Con respecto a la administración de gamma-globulinas, depende de dos cuestiones fundamentales. Uno es el inmunobiológico y por otra parte de la dosis administrada. Si estos pacientes reciben gamma antitetánica o para hepatitis A y B o para rabia, este, se debe esperar por lo menos de 3 a 7 meses para que reciban otras vacunas. Y si lo que reciben es dosis altas de gamma, como es dosis dependiente también la indicación, el tiempo que uno tiene que esperar para inmunizarlos es de 9 a 11 meses. Recordemos que las vacunas que están contraindicadas en los huéspedes inmunodeprimidos, como son la triple viral, se deben dar a los huéspedes susceptibles que estén en contacto con ese inmunodeprimido. Y también hay que vacunarlos para otras enfermedades que puedan aumentar la morbimortalidad en el paciente inmunosuprimido, como por ejemplo la de gripe y la de varicela. Los virus vacunales de la triple viral no se transmiten a los contactos y la transmisión del virus de la varicela es sumamente infrecuente. Por lo tanto, uno siempre tiene que pensar no solo en el paciente, sino en su contexto familiar y es importantísimo que los contactos del inmunodeprimido estén correctamente inmunizados. Con respecto a la vacuna de polio, sabemos todos que los pacientes inmunocomprometidos solo pueden recibir la vacuna de polio inactivada, que es la SOL, y también sabemos todos que ya la Sabin está eliminada del calendario nacional de vacunación. Los convivientes con huéspedes inmunocomprometidos pueden recibir vacuna de rotavirus. Y siempre recordar que la situación de que el paciente inmunocomprometido esté vacunado no necesariamente nos indica que está protegido. Es por eso que ante el contacto con determinadas enfermedades inmunoprevenibles, uno deberá realizar el manejo de contacto de manera adecuada. Entonces, este es un dato que uno tiene que internalizar y que a mi juicio es sumamente importante que uno lo tenga en cuenta, que no siempre el inmunocomprometido, aun cuando esté vacunado, no siempre está adecuadamente protegido. Entonces, abocándonos específicamente a los pacientes con VIH, hice un listadito de las vacunas que están contraindicadas y aquellas que están recomendadas. Desde entre las que están contraindicadas, obviamente están todas las que son a virus vivos, atenuados, está contraindicada la Sabin, está contraindicada la BCG, y de las nuevas vacunas, la de dengue también está contraindicada en este grupo de pacientes. De entre las que tenemos recomendadas están la triple bacteriana, la de Haemophilus, la SAL, la triple acelular, la de neumococo, ya sean conjugadas o por polisacáridos, la vacuna de polio inactivada, que es la SOL, las de hepatitis, tanto la A como la B, también están recomendadas. La MMR y las de varicela, de acuerdo a situación inmunológica.
Y la de influenza en mayores de 6 meses de vida, como todos saben, es una vacuna inactivada, también está recomendada. No hay una recomendación específica respecto a rotavirus, o sea que no estaría expresamente recomendada, pero tampoco está contraindicada. La de HPV sí está recomendada, la de meningococo tetravalente y B también está recomendada, y por supuesto las vacunas de COVID. Vamos ahora a desarrollar un poquito cada una de estas vacunas que están recomendadas en el calendario. Esta diapositiva muestra lo que es la vigilancia epidemiológica de difteria y tétanos y las coberturas de vacunación desde el 2000 hasta el 2022, y ustedes pueden ver que hay fluctuaciones en las vacunas de triple y de doble este, bacteriana. Realmente tenemos dificultades con los refuerzos de doble adulto en los pacientes no solo inmunocomprometidos, sino en la población general. Baja mucho la vacunación de estos pacientes. Con respecto a la vacuna doble bacteriana en adultos, todos sabemos que el esquema primario es un esquema de 3 dosis, de 0, 1 y 3, con un refuerzo a los 6 o a los 12 meses. Si uno tiene un esquema completo previo, va una dosis de refuerzo cada 10 años. Acá está la composición química en la que no me voy a detener. Lo que es importante recordar es que siempre hay que evaluar dosis faltantes. Si uno tiene un esquema primario completo o tiene un esquema de 3 dosis en algún momento de la vida, lo que uno tiene que valorar es si la herida es una herida limpia o es una herida potencialmente tetanígena. Las heridas tetanígenas son aquellas que están contaminadas con tierra, con heces o salivas, tejido desvitalizado necrótico o gangrenoso, las de congelamiento, aplastamiento, abulsión, quemadura o explosión. Entonces, este cuadro intenta mostrar cuál sería el esquema recomendado según el tipo de herida y el antecedente de vacunación, y estas son las recomendaciones nacionales del 2012. Si uno tiene un esquema básico incompleto de menos de 3 dosis o desconocido y tiene una herida limpia, yo le puedo dar un refuerzo de doble adulto. No requiere gamma globulina específica, pero si la herida es tetanígena y el esquema está incompleto o es desconocido, en ese caso sí corresponde dar gamma específica y sería la única indicación de gamma específica. Si yo tengo una herida potencialmente tetanígena y tengo un esquema incompleto o desconocido. Con respecto a la triple bacteriana celular, sabemos que está en calendario a los 11 años, en personas embarazadas a partir de la semana 20 y en personal de salud que esté en contacto con niños menores de 1 año. Por supuesto, el propósito de incorporarla al calendario fue disminuir incidencia de la enfermedad, transmisión de lactantes y niños, y disminuir consecuentemente la mortalidad en lactantes. Algunas consideraciones con respecto a la triple bacteriana celular: en el 2009 se incorporó a calendario a los 11 años y la idea era disminuir los reservorios circulantes de bordetela. En el 2011 se incorporó para las gestantes a partir de la semana 20 y ingresó en calendario nacional de vacunación en el 2013. Hay que recordar que eh, recién desde el 2018 se agregó al calendario la indicación de que hay que revacunar con triple celular en cada embarazo. Recordar que los
las personas que conviven con niños prematuros menores de 1.500 gramos hasta los 6 meses de vida tienen que recibir vacuna triple bacteriana celular junto con la vacuna antigripal. Y también está indicada la triple bacteriana celular en el personal de salud que asista a niños menores de 1 año. Y en este caso, la indicación es revacunar cada 5 años al personal de salud si siguen la misma función. Vamos a recordar la enfermedad neumocóxica en Argentina. Tenemos que decir que la principal causa de consulta e internación es la infección respiratoria y que básicamente afecta a niños menores de 5 años y a las personas mayores de 65 años de edad. La tasa global de letalidad por enfermedad neumocóxica es de alrededor de un 17%. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de introducir vacuna neumocóxica conjugada en el calendario? La idea es disminuir la aportación de los serotipos vacunales y aumentó consecuentemente los serotipos no vacunales. Y disminuyó la enfermedad neumocócica en la población de niños vacunados y también disminuyó la enfermedad neumocócica en mayores de 65 años. Entonces, como todos saben, el esquema de vacunación para neumococo es un esquema secuencial que incluye dos vacunas que son la Prevenar 13 o la vacuna conjugada 13 valente y la vacuna Neumo 23 que tiene 23 serotipos diferentes. Entonces, uno inicia la vacunación con la vacuna 13 valente y entonces se inicia la vacunación con vacuna conjugada antineumocóxica 13 valente para mayores de 65 años y personas que tengan entre 5 y 64 que pertenezcan a grupos vulnerables a través de un esquema secuencial. Los destinatarios son personas que tengan entre 5 y 64 años con riesgos de enfermedad neumocóxica invasiva y los mayores de 65. Esto es un slide que muestra los serotipos circulantes sobre 1.032 aislamientos de Streptococcus pneumoniae desde el 17 al 21 que causan enfermedad neumocóxica invasiva. Si ustedes ven, estos aislamientos fueron recuperados de sitios habitualmente estériles como el líquido cefalorraquídeo, la pleura, el líquido articular, el líquido peritoneal y la sangre. En el slide de la izquierda, en el slide de la izquierda están los serotipos en mayores de 65 años con un N de 205. Hay 52 serotipos y acá tienen los porcentajes de cada serotipo. Y en el slide de la derecha están los serotipos que circulan en la población adulta entre 18 y 64 años, que se corresponden con 53 serotipos diferentes. En esta diapositiva lo que se ve es los serotipos que tienen la vacuna Neumo 23, que es la de 23 valencias, y la que tienen la vacuna 13 valente. Y como ustedes ven, hay algunos serotipos que están compartidos y otros que son independientes de cada uno. Lo que a uno le tiene que quedar claro es que en el 2017 se incorporó este esquema secuencial en la Argentina y que lo que hay que tener en cuenta es la edad para el esquema secuencial y si tienen o no algún grado de inmunocompromiso. Entonces, los adultos mayores de 65 años tienen que recibir primero la Prevenar 13 y a los 12 meses, o sea, al año de la Prevenar 13, una dosis de Neumo 23. Si el paciente ya estaba vacunado antes de los 65 años
con Neuma 23, después de los 65 recibe una dosis de Prevenar 3 al año, por lo menos, de haber recibido la Neuma 23. Si los pacientes ya habían recibido una dosis de Prevenar, bueno, en el 2017 se incorpora la vacuna, el esquema secuencial de neumococo con vacuna Prevenar 13 y Neuma 23 en Argentina en calendario de vacunación. Para los adultos mayores de 65 años. Entonces, si el adulto mayor de 65 recibe Prevenar 13, al año tiene que recibir una dosis de la de neumococo de 13 valencias. Si los pacientes ya habían sido vacunados antes de los 65 años con una dosis de Neumo 23 porque tenían patología que ameritaba esa indicación, a los 12 meses tienen que recibir una dosis de Prevenar 3. Si la primera dosis la recibieron antes de los 65, se tienen que esperar 5 años de intervalo para recibir la segunda dosis de Neuma 23. Y si lo que habían recibido antes era Prevenar 13, luego del año se debe recibir una dosis de Neuma 23. El fundamento de esto es que como los serotipos son diferentes, uno haciendo el esquema secuencial protege con un número mucho mayor de serotipos. Entonces, las vacunas de neumococo están en el calendario de vacunación para lactantes y menores de 5 años y para mayores de 65 con esquema secuencial. En el medio hay un grupo que son los pacientes inmunocomprometidos que también tienen indicación de esquema secuencial, entre los que se incluyen inmunocomprometidos de otros grupos y también los pacientes infectados con VIH. Este esquema secuencial para el grupo 2, que es el de pacientes inmunocomprometidos, incluye una primera inmunización con Prevenar 13 y al año una inmunización con Neumo 23. Y después, a los 5 años de la primera dosis de Neumo 23, una nueva dosis de Neumo 23. En los pacientes no inmunocomprometidos y en los trasplantados, la indicación varía. Esta diapositiva trata de mostrar los lineamientos de la nueva vacuna neumocóxica de 20 valencias, que todavía no está incorporada en el calendario, pero cuyos lineamientos ya están escritos y el propósito y la población objetivo de esta vacunación son las personas que tienen riesgo aumentado de desarrollar enfermedad neumocóxica invasiva, y en la larga lista de indicaciones están los pacientes que viven con VIH. Entre las otras vacunas que vamos a considerar en el marco del grupo de pacientes inmunodeprimidos está la hepatitis B. Tenemos que recordar que nosotros tenemos un porcentaje de población bajo con infección crónica por virus de hepatitis B. Lo que está en amarillo, lo que está en amarillo es los porcentajes de población. ¿Ah? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la hepatitis B en el mundo. El porcentaje de infección crónica por hepatitis de B en la región de las Américas, como ustedes ven, es baja, con una tasa menor del 2%. Hay otras áreas del mundo con una tasa intermedia o alta, y en este mapa lo único
que cabe destacar es que España, que figura como una tasa intermedia, actualmente tiene una tasa baja de transmisión de B. Nosotros históricamente tuvimos una tasa menor al 2%. ¿Cómo fue la cronología de la incorporación de la vacuna de hepatitis B en Argentina? En el 92 se incorporó la vacunación para hepatitis B en personal de salud y en grupos de riesgo. En el 2000 se agrega al recién nacido, desde los que nacieron en noviembre del año 2000, los recién nacidos tienen un esquema de vacuna de hepatitis B de 0, 2 y 6 meses. Y en el 2003 se incorpora en preadolescentes que no hubieran recibido antes la vacuna en el marco de lo que era el programa de salud escolar. En el 2009 se combina la pentavalente celular, que es la triple bacteriana, con la de B y la de Hemófilos, con un esquema de también 2, 4 y 6 meses. Y en el 2012 se universaliza para todos los habitantes de la Argentina la vacuna. Entonces, en el 2014, la vacunación para B se incorpora al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles con carácter de gratuito y obligatorio para todos los ciudadanos que no estuvieran vacunados. Esto quiere decir que cualquier persona sin receta que no esté vacunada para B va a cualquier vacunatorio del país y se vacuna porque está universalizada con un esquema de 0, 1 y 6 meses. Estas son las vacunas disponibles para hepatitis B en el país y lo que hay que recordar que es nuestra primera vacuna antineoplásica. Es la vacunación para hepatitis B en todo el territorio nacional. Es universal, con un esquema clásico de 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. Y lo importante de destacar acá es que hay algunos grupos poblacionales que requieren control serológico. Y los que requieren control serológico para B son el personal de salud, los inmunocomprometidos y aquellos que son no respondedores de la hepatitis. Ustedes saben que un 10% de la población general no genera anticuerpos por B. Por eso es que después de un esquema básico, uno tiene que esperar un par de meses y controlar si la persona hizo o no anticuerpos para B. ¿Cómo se hace? Se dosan anticuerpos antisuperficie y si tienen un título menor a 10.000 unidades por mililitros, se hace otro esquema completo de vacuna de hepatitis B de 3 dosis. Luego de ese segundo esquema completo, se vuelven a testear anticuerpos y si tiene menos de 10 unidades internacionales, hay que estudiarlo para ver si con un antígeno core, y si el antígeno core es negativo, uno asume que es un no respondedor, y si tiene un anti-S mayor a 10.000 unidades por mililitros, uno asume que es un respondedor. ¿Cuál es la importancia de saber si respondió o no respondió a esa inmunización? Es que si uno asume que después de 2 esquemas completos no respondió a la vacunación y es un no respondedor, si tiene un accidente que amerita contacto con virus de la hepatitis B, esa persona que es susceptible debe recibir gama específica para B. Entonces, ¿a quiénes revacuno? Hay muchísimos estudios que dicen que la memoria inmunológica permanece intacta por más de 20 años y que protege contra la infección por hepatitis B, aun cuando uno tenga títulos bajos de anticuerpos o estos sean no detectables. Entonces, no requieren refuerzo los niños o los adultos inmunocompetentes que hayan tenido un esquema completo de B. Sin embargo, los pacientes inmunosuprimidos o hemodializados que tienen un riesgo continuo de infección necesitan ser evaluados anualmente con medición de anti-S para ver si
es requerido darle alguna dosis de refuerzo. Y el personal de salud que no tiene dosis de refuerzo ni nuevos controles serológicos, si tiene un anti-S mayor a 10, luego de un esquema completo de 3 dosis, a menos que, digamos, ese personal de salud sea inmunocomprometido. Si además de ser personal de salud es inmunocomprometido, uno debe hacerle anualmente controles serológicos. Nos enfocamos ahora en la vacuna antigripal, que como todos ustedes saben, es una vacuna inactivada que tiene indicaciones precisas. El propósito de la introducción de esta vacuna en calendario es para disminuir incidencia, internación, complicaciones, secuelas y mortalidad por virus de influenza, y está indicada concretamente para personal de salud, para niños de hasta 24 meses, para embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Si no se vacunó en el embarazo, hay que vacunarle en el puerperio inmediato. Y para personas que tengan entre 2 y 64 años con factores de riesgo, que sería el grupo del que hoy concretamente nos estamos refiriendo. Además, la vacuna de antigripal está indicada también en personas mayores de 65 años. Cuando coinciden los virus circulantes con los virus vacunales, la vacuna previene en menores de 65 años que no tienen comorbilidad del 70 al 90% de los episodios. Y en mayores de 65 y en aquellos que tienen enfermedad crónica, disminuyen un 50-60% las hospitalizaciones y disminuye o evita el 80% de los fallecimientos derivados de esas complicaciones. Entonces, ¿por qué la vacuna antigripal se da todos los años? Porque hay que hacer vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios circulantes. Entonces, en base a esa vigilancia epidemiológica, la composición de la vacuna cambia anualmente. Hay que recordar que en menores de 65 años, si hay una buena concordancia entre la cepa viral y la circulante, la eficacia de la vacuna es de un 70 a un 90%. Y en mayores de 65 años, reduce en un 30 a 40% las hospitalizaciones por causa respiratoria, reduce entre un 30 y un 50% la mortalidad, y si tienen comorbilidades, como por ejemplo EPOC, reducen las hospitalizaciones hasta en un 50% y las muertes entre un 60 y un 70%. Esta es la vigilancia de virus respiratorios de la semana epidemiológica 40 del año 23, y ustedes ven en los distintos colores cuáles fueron los virus circulantes. Tenemos influenza A, influenza B, sincicial respiratorio y SARS-CoV-2. Con respecto a la vacuna antigripal de este año, eh, todos saben que en el sistema público tenemos la vacuna trivalente, que esta es la composición, y en el sistema privado está disponible también la tetravalente. En este cuadro mostramos cuáles son las cepas que cubren las vacunas de este año, y hay que recordar que está la vacuna, la dosis pediátrica, y después tenemos la vacuna Viraflu, que es la vacuna trivalente, en dosis de 0,5 mililitros para la población adulta, y tenemos una forma de vacuna adyuvantada para la población superior a los 65 años. No se requiere indicación médica, salvo para los que estén en el grupo de huéspedes especiales que tengan enfermedades respiratorias crónicas o cardiovasculares, y, por supuesto, entre las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas están incluidos los pacientes viviendo con VIH o SIDA en la indicación de vacuna anual para gripe. Con respecto a otras vacunas que están indicadas en este grupo de pacientes, tenemos la vacuna de
el papilomavirus humano, que tuvo una evolución bastante eh, cambiante en el tiempo en el calendario de vacunación. En el 2011 se incorpora solo para niñas nacidas a partir del año 2000, o sea que en el 2011 tenían 11 años de edad. Y la única que teníamos disponibles era la vacuna bivalente con un esquema de 3 dosis que hacía que las tasas de cobertura de la tercera dosis fueran absolutamente bajas. Entonces, en el 2014, se hizo una transición a la vacuna cuadrivalente. Se agregó, se modificó las características de la vacuna y se amplió a varones y a mujeres entre 11 y 26 años que tuvieran VIH o trasplantes como causa de inmunosupresión. En el 2015, esa misma vacuna tetravalente se bajó a un esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses, y en el 2017 se incorporó en calendario nacional de vacunación a los varones, para niños de 11 años nacidos a partir del año 2006. La última modificación referida a la vacuna de HPV es que ahora está en calendario el esquema de una dosis única a partir de este año. Hay que recordar que en el sistema eh, privado hay otras opciones de vacuna que cubren más serotipos, pero nosotros seguimos teniendo en el sector público la tetravalente. Recordar entonces que los pacientes que conviven con VIH y SIDA tienen indicación de vacuna de HPV. Con respecto a la vacunación de meningo, hay que recordar que desde enero del 2017 la tenemos en calendario, que está incorporada con un esquema de 3 dosis, de 2+1 para los niños, y que en ese momento se hizo una estrategia complementaria en adolescentes que tenían en ese momento 11 años, o sea, para la cohorte de nacidos en el 2006. La vacuna que tenemos en calendario para meningococo es la tetravalente conjugada, que cubre 4 serotipos, el A, C, Y y W, y que está eh, combinada con una proteína del Corynebacterium disteriae. Hay que recordar que la mitad de nuestra población tiene infecciones por estos 4 serotipos y la otra mitad tiene por meningococo B, por lo cual en los pacientes inmunodeprimidos que viven con VIH tenemos la doble indicación de vacuna, no solo de la tetravalente de meningo, sino también de la Bexsero, que es la que cubre meningococo B. El objetivo de la vacuna tetravalente de meningococo es disminuir incidencia, mortalidad de la enfermedad meningocócica invasiva en la Argentina y en consecuencia disminuir los casos graves, las secuelas y la invalidez permanente por esta enfermedad. Algunas consideraciones especiales con respecto a embarazo y VIH. Tenemos que recordar que todas las vacunas a virus vivos están contraindicadas. Tenemos indicación, las embarazadas tienen indicación, como todo el resto de las embarazadas, de triple acelular en la semana 20. Tienen indicación de influenza, de neumococo, de hepatitis A y B, de polio activada y por supuesto de vacunas de COVID. Con respecto a la indicación de fiebre amarilla, que es una vacuna virus vivos atenuada, si hay alto riesgo, epidemia o brote, se puede administrar en el embarazo a partir del 6.º mes, siempre y cuando la embarazada VIH tenga más de 200 CD4 o más del 15% de linfocitos. Hay algunas vacunas que tienen indicación poco frecuente, como son las vacunas de viajero. Recordemos que cada vez hay más población viviendo con VIH que se desplaza a distintas partes del mundo donde están expuestos a distintas patologías. Recordemos que pueden recibir vacuna antirrábica
pueden recibir vacuna de cólera inactivada, pueden recibir la Tifimbi, que es la vacuna inactivada de fiebre tifoidea, y la vacuna de fiebre amarilla con precaución, dependiendo los CD4 y el porcentaje de linfocitos. Con más de 200 CD4 y más de 15% de linfo, el paciente que vive con VIH se puede vacunar para amarilla. Lo que no sabemos es cuánta inmunidad generarán y cuánto tiempo durará esa inmunidad. Con respecto al equipo de salud, hay que decir que hay vacunas que están recomendadas para el cuidado del paciente inmunodeprimido. O sea, ¿para qué se vacuna el equipo de salud? Se vacuna para cuidar a este grupo de pacientes. ¿Para qué tiene que estar vacunado? Si asiste a estos enfermos. Tiene que tener doble adulto, tiene que tener 2 dosis documentadas de triple viral, tiene que estar vacunado para varicela y si no tuvo la enfermedad natural y no tiene anticuerpos, son 2 dosis de varicela separadas por un mes para la inmunización del adulto. Para hepatitis A, eh, según en algunos grupos de pacientes determinados, se ha demostrado que es eficaz que estén vacunados. Sí, los que tienen indicación absoluta de recibir la vacuna, los que asisten a pacientes trasplantados. Por supuesto, todos tienen que estar vacunados para B con un esquema completo y un chequeo de anti-S postvacunal. Tiene que estar vacunado para influenza anualmente y tiene que estar vacunado para COVID. Esto es todo. Por supuesto, les agradezco la escucha y si tienen algunas dudas o preguntas, pueden contactarse a mi mail ccrfalcone@intramed.net. Muchas gracias por su atención.